Tiempo para tomar el pulso del mercado. Félix González, socio director de Capitalia Familiar. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Bueno, llegamos esta jornada justo una semana después de despejar las dudas con Powell, con esas previsiones que ha puesto la OCDE sobre la mesa. ¿Cómo tomas el pulso del mercado esta semana, que también ha movido ficha China? Sí, efectivamente. Yo creo que en las últimas jornadas y en las últimas semanas, sobre todo desde el inicio del nuevo curso, hemos tenido en los mercados un flujo continuo de noticias en favor, digamos, de una recuperación del ciclo, ¿no? de la expansión, ¿no? del ciclo económico, ¿no? Bajadas de los tipos de interés en los principales bancos occidentales, sobre todo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, y además con una bajada contundente, ¿no? y superior a la que venían anticipando ellos en las semanas previas, ¿no? de 50 puntos básicos. Y ayer, en la madrugada de ayer, antes de ayer, es decir, cotizado durante la sesión de ayer en el mercado, pues nuevas medidas de estímulo monetario, un paquete bastante amplio de estímulo monetario aprobado por el Banco Central de China, que también está orientado, como decía antes, a fortalecer, ¿no? la recuperación económica de ese país de cara a los próximos meses y trimestres, y también apoyar a su sistema financiero, muy específicamente también a su mercado bursátil. Esto ha ayudado a que los temores que tenían los mercados respecto a una posible entrada en recesión de la economía mundial en las últimas semanas se hayan relajado, ¿no? Ahora hemos visto, por ejemplo, en las últimas jornadas, pues rotaciones, ¿no? Desde sectores defensivos que lo venían haciendo muy bien, como era el caso de las utilities, las telecos, los bancos, aseguradoras, inmobiliarias, etcétera. Como decía, hemos visto rotación en ese perfil más procíclico del mercado hacia sectores más sensibles al crecimiento económico y también más sensibles a las posibles y futuras bajadas de los tipos de interés. Hemos visto tirones, por ejemplo, fuertes, ¿no? Y especialmente durante la sesión de ayer, acompañando también la fuerte subida que registró la bolsa china, pues del sector de materiales, recursos básicos, químicas, etcétera, ¿no? Pero no estamos viendo una rotación continuada en este sentido. Es decir, estamos viendo más bien movimientos especulativos, ¿no? Como el que vimos ayer en el índice chino A50 y como el que vimos también en estos sectores más procíclicos, que también lo vimos posteriormente a la bajada de tipos de la Reserva Federal de la semana pasada, pero que no fue duradero. Luego, al día siguiente, tuvimos otra nueva rotación a favor de defensivos y, por lo tanto, el mercado es cierto que ha moderado sus temores a una recesión, pero que no los ha despejado, no los ha aparcado de manera todavía definitiva. Y creo que esto va a depender, o lo que haga el mercado realmente de fondo en las próximas semanas y en los próximos meses, va a depender fundamentalmente de dos factores. En primer lugar, del inicio de la campaña de publicación de resultados empresariales del tercer trimestre, que comienza ya. Mañana vamos a tener una de las grandes ya, que es Costco, ¿no? la vendedora de productos de consumo básico en Estados Unidos, que además, por cierto, lleva este año una subida espectacular y que luego se irán incorporando financieras, tecnológicas, consumo discrecional, industriales también, tanto en Estados Unidos como en Europa, a lo largo de las próximas semanas. Y casi cuando esté terminando la campaña o cuando ya esté muy avanzada la campaña de publicación de resultados empresariales, vamos a tener posiblemente la que sea la cita estrella, ¿no? de la agenda, no ya de lo que resta de año, sino para el conjunto de este ejercicio, que va a ser sin duda la celebración en Estados Unidos de las elecciones presidenciales, ¿no? Por lo tanto, yo diría que desde mañana y hasta el 5 de noviembre, que es cuando se van a celebrar las elecciones en Estados Unidos, todo lo que hagan los mercados va a venir condicionado de fondo, insisto, puede haber volatilidad arriba y abajo, pero va a venir condicionado de fondo por estas dos grandes citas. Lo que publiquen las empresas en términos de ingresos y de beneficios empresariales para el tercer trimestre y sobre todo lo que digan de sus previsiones para los próximos trimestres y el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de ese 5 de noviembre. Esto va a marcar realmente la tendencia de fondo del mercado, no ya de cara a las próximas semanas, sino posiblemente también de cara a los próximos meses y trimestres.
En este escenario, mirando el pulso del mercado, has estado analizando toda la fotografía, pero quería poner ahora, que lo vas a poder escuchar, lo que ha dicho la OCDE de Alemania en un momento en el que, bueno, hoy día de previsiones de crecimiento y de comparar todo el tiempo la eurozona con Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho hablando de las debilidades de la locomotora apagada. Vamos a escucharle. Well, for Germany, we think that, first of all, we're talking about 0.1%, so we're not talking about very strong growth. We think there are cyclical and structural issues affecting Germany right now. We know that consumption has not been as buoyant as many other parts of the European economy. There's been more savings by German households, and so this is reflected partly in the performance. But also, there are some structural issues regarding some of the exports that Germany has, in particular in terms of manufacturing, and it's not doing as well as was doing a few years ago. And also some structural issues that we highlight is obviously the weakness of the Chinese economy is having some cyclical components and an impact on the German economy, but also the competition in many of the sectors that we see also from markets like China is having an impact on this manufacturing in Germany. But we also think that it's very important that Germany is one of the cases in which we think product market reforms, lowering barriers to services, which are really, really high still, investing in digital infrastructure, and being able to bring more competition in certain markets is going to be fundamental, essential for Germany to grow more. We think that growth potential in Germany certainly right now we are lower than potential. So next year will be a lot better, and we think that it's important to do these reforms to boost investment and job creation. Alemania está en ese punto de mira, Félix, en un momento en que la eurozona tiene la locomotora apagada. Sin embargo, España, claro, crece mucho más, pero claro, es muy diferente, ¿no?, lo que es la fotografía habitual. ¿Qué riesgos ves? ¿Qué impacto puede tener esa situación de Alemania? Pues vamos a ver, yo creo que primero la estructura económica, ¿no?, o digamos la forma en que España genera su PIB es distinta, ¿no?, de la de Alemania. Para mí envidiable la de Alemania respecto a España por la potencia, ¿no?, de su industria y la debilidad relativa que supone para nosotros una dependencia muy fuerte, ¿no?, del sector turístico, ¿no?, que se está recuperando y se ha recuperado de forma significativa después de la pandemia del COVID, ¿no? Y eso es lo que estamos de alguna forma también disfrutando en España en detrimento de Alemania, ¿no?, que no tiene, digamos, ese motor de crecimiento en el sector turístico, pero que tiene un sector industrial que es uno de los más competitivos y uno de los más potentes, no solo de Europa, sino del mundo, ¿no? Las reformas estructurales que en este corte que habéis puesto la OCDE, plantea la OCDE, obviamente son necesarias, pero no solo para Alemania, sino para el conjunto de la eurozona, como hemos visto en el informe que recientemente presentó el antiguo presidente del Banco Central Europeo, Draghi, ¿no?, y que realmente prácticamente ha sido ignorado, ¿no?, a efectos prácticos por los políticos, ¿no?, de la eurozona. Y creo que es un grave error porque Europa está perdiendo peso específico a nivel económico, a nivel mundial, y si no se toman esas medidas estructurales, si no damos un paso adelante en el proceso de integración real, ¿no?, y nos volvemos, digamos, un área económica muchísimo más eficiente, menos cargada de burocracia como estamos ahora mismo, pues nos vamos a ir al agujero, ¿no?, o por lo menos vamos a perder muchos vagones en este tren de crecimiento en el que empiezan a despuntar ya no solo China o Estados Unidos, ¿no?, pero por ejemplo India, ¿no?, que se está convirtiendo también en una gran locomotora económica también a nivel mundial y no solo a la región asiática, ¿no? Ayer tuvimos el dato de IFO en Alemania, que fue penoso y que incluso los sabios alemanes ya están considerando, aunque sea marginalmente, hablar de recesión en Alemania, ¿no? Y en esta línea también se encuadra, pues, por lo que comentábamos antes, ¿no?, de la debilidad de China, que ha perdido mucho crecimiento, ¿no?, mucha potencia económica también en los últimos años, y que es un mercado crítico, ¿no?, para la industria alemana, ¿no? Las perspectivas a corto plazo para Alemania no son nada halagüeñas en este sentido. Yo creo que incluso las bajadas de tipos de interés que se están aprobando en Europa pueden tener un efecto también adverso sobre la economía alemana, porque la inflación sigue siendo relativamente alta. Al menos por el lado de los crecimientos salariales, estamos viendo crecimientos salariales en Alemania excesivamente elevados, al igual que en el resto de Europa, y eso es un factor de riesgo para esa tendencia, ¿no?, o esa lucha
para la contención de las tensiones inflacionistas en la eurozona. Pero fíjate, Eva, y aquí esto también es significativo, una cosa es lo que estamos viendo en términos de economía real y otra cosa es lo que estamos viendo en términos del mercado alemán, ¿no? de la bolsa, ¿no? Que paradójicamente pues lo sigue haciendo relativamente bien, ¿no? Yo creo que cada vez hay un desajuste más importante, ¿no? Entre lo que se está cotizando en el mercado bursátil, y ya no solo en Alemania, también en España, en el resto de Europa e incluso en Estados Unidos, y lo que estamos viendo a nivel fundamental, ¿no? Y esos desajustes acaban cerrándose, o bien porque el mercado está en lo cierto y al final la economía lo hace mucho mejor rápidamente de lo que lo está haciendo actualmente, o bien porque el mercado al final se encuentra con una realidad macroeconómica muy distinta a la que está cotizando, ¿no? Normalmente suele ser esto último, es decir, normalmente las economías tienen una inercia, los datos están ahí, los datos reales están ahí y esos datos son mucho más débiles de lo que el mercado está cotizando en estos momentos y es difícil, ¿no? que las economías salten de repente, ¿no? en términos de crecimiento para converger, ¿no? Rápidamente hacia esas expectativas mucho más favorables que está descontando el mercado, ¿no? Por lo tanto, si no vemos sorpresas positivas en términos de beneficios empresariales y de expectativas empresariales en esta campaña de resultados del tercer trimestre que estamos a punto de comenzar y no tenemos un cambio radical en materia de política económica a partir o que venga, digamos, impulsado, ¿no? por el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y eso pasa necesariamente por una victoria de Trump, que no está tan clara todavía hoy, pues yo creo que cuidado porque en próximos meses podríamos ver a estos mercados que ahora mismo nosotros estamos diciendo que estamos de fondo en una dinámica de rango, de momento, ¿no? A la espera de ver si rompemos al alza, pues podríamos ver caídas importantes, ¿no? Para cerrar ese gap, ¿no? Entre lo que cotizan los mercados y lo que está diciendo ahora mismo la realidad macroeconómica y financiera fundamental en estos momentos, ¿no? Pues Félix González, Capitalia Familiar, gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, Eva. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.